Buenos días, mi nombre es Verónica Hurtado Salazar, soy residente de pediatría de primer año de la Universidad del Valle y el día de hoy hablaremos sobre lo que es bronquiolitis. Dentro de la tabla de contenido vamos a abordar lo que es su definición, epidemiología, factores de riesgo, etiología, fisiopatología, sus manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y prevención. En cuanto a la definición, nosotros tenemos que históricamente se ha definido como ese primer episodio sibilante en menores de 24 meses. Sin embargo, esto ha sido cuestionado debido a que no todos presentan sibilancias y tampoco se ha visto un corte específico de edad. Por ejemplo, para Norteamérica tiene un corte de edad de 24 meses, mientras lo que son los ingleses y europeos tienen un corte de los 12 meses. En los últimos años se ha adoptado una definición diferente, tal como lo que es la inflamación de los bronquiolos, usualmente pues causada por una infección viral, siendo pues la infección del virus sincitial respiratorio el más común. Tenemos que en cuanto a la bronquiolitis se produce un pródromo de vías respiratorias superiores que posteriormente puede evolucionar a tos persistente, taquipnea, sibilancias y o crépitos. Y aparte pues del virus sincitial respiratorio también tenemos otros patógenos identificados. Dentro de los más frecuentes está adenovirus, betaneumovirus, influenza y parainfluenza. Tenemos que es bien importante pues conocer acerca de esa patología debido a que tiene una alta incidencia y además que es muy costosa, sobre todo durante el primer año de vida. En cuanto a la epidemiología, tenemos que es mucho más común durante el primer año de vida, tiene un pico máximo entre los 3 y los 6 meses. El grupo pues poblacional con mayor riesgo de mortalidad por infección respiratoria aguda son los menores de 5 años. Tenemos que anualmente tenemos 3.4 millones de ingresos a hospitalización por bronquiolitis y de estos unas 2.000 muertes en todo el mundo cada año. Tenemos que aproximadamente el 2 al 3% de los niños menores de un año requieren hospitalización y también tener en cuenta que hay unos picos, ¿sí? Sin embargo, ya vamos a ver que estos picos, dependiendo pues de la estación que se tenga, van a variar, ¿sí? Dependiendo pues de la zona geográfica en donde nos encontremos, siendo pues lo más común presentarse en los meses de invierno a primavera y picos entre enero y febrero. En cuanto al comportamiento epidemiológico de lo que es la IRA en Colombia para el 2024, esto fue entre el 7 al 13 de abril, se habló que en menores de 5 años la mortalidad fue de 0.71 casos por cada 100.000 menores de 5 años. Se notificaron aproximadamente 119.752 atenciones tanto por consulta externa también como por urgencias. Y en cuanto a la hospitalización en sala general, fue mayor en los niños de un año con un 25.1%, seguido de los niños de los 2 a los 4 años en un 22%. Ya en cuanto a la hospitalización en UCI, fue mayor en los niños de los 2 a los 4 años con un 27.1%, seguido de los niños menores de un año del 24.7%. Aquí pues se muestra la circulación viral identificado entre las semanas epidemiológicas del 8 a 11 y del 12 al 15, en donde se ven pues los grupos poblacionales con mayor riesgo, que son los menores de 5 años y los mayores de 60 años. Enfocándonos pues en lo que es los menores de 5 años, vemos que el virus sincitial respiratorio pues es de lo más frecuente, encontrándose en los menores de 5 años en un 29.4 y en la semana 12 a la 15 también de un 45.3. Entonces, como vemos, siempre pues el virus sincitial respiratorio representa una alta frecuencia. Aquí pues tenemos que este estudio pues de prevalencia y periodicidad del virus sincitial respiratorio en Colombia fue publicado en el 2017, en donde se habla de esos picos dependiendo pues de las regiones, enfocándonos pues en lo que es nacional. A nivel nacional se habla que de abril a junio, de septiembre a noviembre, y enfocándonos pues en nuestro
en nuestra geografía en Cali, que se presenta más que todo de los meses de diciembre a febrero. En cuanto a los factores de riesgo que nosotros podemos encontrar para bronquiolitis aguda, son pues el periodo pues de picos respiratorios, la asistencia a guarderías, que al igual pues niños pequeños que tengan hermanos en edad escolar, la exposición al humo de cigarrillo o contaminantes, que ya tengan el antecedente de alguna anomalía congénita de las vías respiratorias o alguna enfermedad cardiopulmonar o inmunodeficiencia. Ya para enfermedad grave se encuentra pues que sea menor a los 3 meses, que sean prematuros, sobre todo pues menores de 35 semanas, ya que ese paso de los anticuerpos transplacentarios que nos protegen frente a este tipo de infecciones se da a partir de la semana 35. Tenemos también la enfermedad pulmonar crónica cuando tienen cardiopatías congénitas con compromiso hemodinámico, siempre pues la exposición al humo del cigarrillo, incluso pues desde inútero, anomalías congénitas, enfermedades neuromusculares graves y pues lo que es la inmunodeficiencia. En cuanto a la etiología, siempre pues el más frecuente es el virus sincitial respiratorio, que representa del 50 al 80% de los casos y también está más asociado a enfermedad grave y hospitalización. También lo puede seguir lo que es el rinovirus, con una presencia del 5 al 25%. En diferencia pues con el virus sincitial respiratorio se ve pues que tiene un curso un poquito más benigno en cuanto al tiempo de hospitalización, que son estancias más cortas. Tenemos otros virus como lo que es parainfluenza, metaneumovirus, coronavirus, adenovirus, influenza e enterovirus, pues también en orden de frecuencia. Tenemos también que tener en cuenta que entre el 10 al 40% existe una coinfección de virus, donde cuando sucede esto pues hay mayor severidad, hay hospitalizaciones más prolongadas, hipoxemias más severas y también mayores riesgos de recaída. La combinación pues más frecuente también es virus sincitial respiratorio más rinovirus. Hablaremos de cada uno de estos agentes etiológicos en cuanto a sus generalidades. Nosotros tenemos pues que el virus sincitial respiratorio es un virus de ARN. Hay dos tipos, el tipo A y el tipo B, y además se han identificado 3 genotipos, lo que es el NA1 o N1 y el BA respectivamente, en donde el genotipo NA1 infecta más a los lactantes pequeños y se relaciona con un curso clínico más grave. El genotipo BA se asocia con la eosinofilia y antecedentes familiares de asma, y el ON1 pues que es menos grave. Tenemos que, publicado por Hanford et al., descubrieron que la infección por el virus sincitial respiratorio puede provocar una desregulación de la función de la posición y el número de receptores beta-2 adrenérgicos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que esta desregulación puede explicar la ineficacia de los beta-2 agonistas para el tratamiento de la obstrucción en pacientes infectados por virus sincitial respiratorio. Aquí pues vemos en la imagen cómo está conformado el virus sincitial respiratorio, en donde tenemos 2 proteínas súper importantes de superficie, sobre todo esta proteína de fusión F y esta proteína G, que son las relacionadas con la adherencia e invasión a las células huésped. Tenemos que su transmisión es por inoculación directa por secreciones o inhalación de gotas. Puede durar en superficies hasta 6 horas, en los guantes hasta 90 minutos y en la piel hasta 20 minutos. Por lo tanto, se habla que el aislamiento debe ser tanto por gotas y también por contacto. Tenemos que tiene un periodo de incubación entre 2 a 8 días. En los pacientes inmunocompetentes se pueden excretar los virus hasta por 8 días e incluso en los pacientes inmunocomprometidos se pueden excretar hasta por 3 semanas. Aquí tenemos sobre la fisiopatología del virus sincitial respiratorio, en donde, como podemos ver, nos divide a esos pacientes mayores de 6 meses y en los menores de 6 meses.
Nosotros tenemos pues que cuando ingresa el virus a las células, la respuesta inicial pues de la mucosa es la inducción del interferón 1 y 3, ¿sí? Sin embargo, pues hay un desequilibrio en la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria en donde no hay un equilibrio entre estas y se puede dar una respuesta y principalmente por TH1 en el caso de los mayores de 6 meses y con esto una producción de interleuquina 12. En los neonatos, por el contrario, se da en menor cantidad y predomina más la respuesta TH17 e interleuquina 17, lo cual ha estado relacionado con mayor severidad de los cuadros. Adicionalmente, los linfocitos B en los niños más pequeños no está completamente desarrollada esta respuesta y por lo tanto pues no hay anticuerpos neutralizantes maternos y sobre todo pues lo que ya habíamos hablado en menores de 35 semanas. Además, tenemos que el virus sincitial respiratorio tiene unos mecanismos de evasión, por lo que es la proteína NS1-2. Ya continuando con el rinovirus, pues tenemos que es un enterovirus ARN de Picornaviridae, que es su familia, es el segundo virus más común. Este se presenta con frecuencia en niños mayores de 12 meses y también se ha hablado que hay una predisposición atópica. También tenemos lo que es el tipo A, ¿sí? Que se asocia pues a infecciones del tracto respiratorio inferior y las tipo C que se asocian más que todo a sibilancias graves. Aquí podemos ver una tabla, ¿sí? En donde como podemos ver el virus sincitial respiratorio se produce a edades inclusive más tempranas, ¿sí? Pues las infecciones relacionadas para bronquiolitis más tempranas por virus sincitial respiratorio con posterior descenso de la curva y ya vimos que el rinovirus es más que todo se puede presentar en mayores del año, por lo que vemos aquí que ahí hay un cruce entre lo que es el virus sincitial respiratorio y el rinovirus, pues con incremento del rinovirus a partir del año. De todas maneras, pues como vimos, hay coinfecciones en donde lo más frecuente es que sea por virus sincitial respiratorio y rinovirus. Aquí tenemos los otros virus que se pueden presentar y vemos también el bocavirus, pero más que todo, más que una infección individual, se asocia pues como con coinfecciones. Continuando pues con el rinovirus, tenemos que se asocia a un defecto en la respuesta del interferón, además que está relacionado con un receptor, ¿sí? Que es de la familia de la caderina, que es el CDHR3, que es un receptor único para el virus de rinovirus tipo C, lo que explica pues que el alto potencial patogénico de este virus. Además, es importante mencionar que se ha asociado pues a un mayor riesgo de asma infantil con un polimorfismo en el gen para este receptor de CDHR3. Tenemos que las infecciones por rinovirus producen inflamación epitelial más leve que el virus sincitial respiratorio, pero en las infecciones por el rinovirus disminuye la expresión del interferón tipo 1 con una respuesta inmunitaria TH2 predominante. Tenemos que en cuanto a la severidad, pues se ha relacionado también con el incremento de interleuquina 4 y ya dijimos de la disminución del interferón y pues que como tal se asocia pues a mayor predisposición con atopías y enfermedades fuera de picos respiratorios. Tenemos que aquí sí nos habla pues como de esas diferencias entre lo que es el virus sincitial respiratorio y el rinovirus, en donde en el virus sincitial respiratorio se produce mayor moco y también ese desbridamiento, por decirlo así, de las células, se incrementa el riesgo de lo que son las sibilancias, pueden haber enfermedades más severas y por el contrario el rinovirus está pues más relacionado, ya hablamos con esa reacción TH2, con esa predisposición atópica y que incrementa el riesgo de asma, ¿sí? Sobre todo pues en estos pacientes atópicos. En cuanto a la influenza, tenemos que las infecciones por estos virus suelen ser más autolimitadas, sin embargo, se
ha relacionado con hospitalizaciones, aumento de la gravedad y complicaciones en menores de 2 años de edad. Y dentro de las complicaciones que pueden estar relacionadas se encuentra lo que es neumonía, síndrome de Reye, miositis, convulsiones y encefalopatía aguda. En cuanto al metaneumovirus, pues hace parte de la familia Paramyxoviridae, tiene una distribución universal, un alto nivel de transmisión, es más frecuente en niños menores de 2 años, sobre todo en niños entre los 3 a los 5 meses, y tiene un amplio espectro clínico que puede ir desde una infección respiratoria aguda hasta una bronquiolitis, neumonía, exacerbaciones de asma e infecciones graves. Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes asociadas se encuentra pues la tos, la rinorrea, puede tener retracciones y sibilancias, fiebre, pero también síntomas gastrointestinales, tanto como emesis y diarrea. En cuanto al adenovirus, este es un virus de ADN, cuenta con aproximadamente 51 serotipos, es altamente estable fuera del huésped, su transmisión puede ser tanto por gotas respiratorias también como oculares, tiene un periodo de incubación entre 5 a 10 días y puede permanecer latente y causar una recaída posterior. Este se asocia a infección respiratoria aguda y conjuntivitis. En cuanto a la parainfluenza, pues tiene un patrón estacional, tiene 3 serotipos, es muy similar la enfermedad al del virus sincitial respiratorio, también es más frecuente en menores de 6 meses y además se ha visto que está asociado con infección de vías respiratorias superiores, tales como otitis media aguda, y su tasa de hospitalización es más baja. En cuanto a coronavirus, pues se tiene un periodo de incubación de 2 a 7 días. Dentro de los síntomas que puede tener está la fiebre, la tos seca, la disnea, la hipoxemia. En la radiografía de tórax se pueden observar más cambios, entre estos infiltraciones focales tempranas e infiltración intersticial, y en laboratorios también se pueden ver cambios, ya sea leucopenia o linfopenia moderada y elevación de enzimas hepáticas. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de lo que es la bronquiolitis, nosotros tenemos que a grosso modo pues se presenta que las células epiteliales se necrosan y se desprenden con una cantidad excesiva de moco, lo cual me va a conducir a la obstrucción de los bronquiolos y a diversos grados de broncoespasmo y atrapamiento del aire. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros tenemos que la infección, pues ya vimos que se adquiere por inoculación de la mucosa nasal o conjuntival con secreciones pues contaminadas o por inhalación de gotas respiratorias de gran tamaño, pueden ser mayor a 5 micras de diámetro y gotitas respiratorias a menos de 2 metros de un paciente infectado. Tras el periodo de incubación, que aproximadamente pues es a 4 a 6 días, se da inicialmente la replicación viral en el epitelio nasal, ¿sí? Entonces aquí viene lo que son los síntomas superiores como congestión nasal, rinorrea, ¿sí? También otros síntomas como irritabilidad y mala alimentación. En cuanto a la fiebre, pues se produce en aproximadamente el 50% de los bebés infectados, no en todos. Ya tenemos que una vez se encuentre este virus en las vías respiratorias inferiores, el virus va a infectar las células epiteliales ciliadas de la mucosa de los bronquiolos y también los neumocitos de los alveolos. Hay 2 glicoproteínas de superficie que ya habíamos mencionado, pero en el caso del virus sincitial respiratorio, que es la F y la G, las cuales van a mediar la adhesión del virus al glicocálix de la célula, generando pues un cambio conformacional de la proteína F a una estructura pues que va a facilitar la fusión de la envoltura viral con la membrana plasmática y pues me facilita la entrada del virus a la célula. Tenemos aquí pues que ya la replicación viral va a iniciar pues que llegue una afluencia de células como las natural killers, de los linfocitos TCD4, de citotóxicos y también de granulocitos activados. Tenemos que la infiltración celular, ¿sí? En lo que es el tejido peribronquiolar, el edema, el aumento de la secreción de la mucosa, la descamación de las células epiteliales infectadas y el deterioro de la función ciliar me van a provocar pues diversos grados de obstrucción intraluminal.
Como ya habíamos dicho, pues este virus sincitial respiratorio se une a las células epiteliales, se replica y pues causa la necrosis epitelial y la destrucción ciliar. Tenemos que lo que sucede es que también durante la inspiración se genera una presión intrapleural negativa y el aire fluye más allá de la obstrucción. Por el contrario, en la aspiración la presión positiva va a estrechar aún más estas vías respiratorias produciendo un mayor grado de obstrucción y esto pues está relacionado con provocar lo que son las sibilancias. Aquí pues ya juntando todo, entonces ya vemos que esta obstrucción intraluminal va a ser generada tanto por esta infiltración celular del tejido peribronquiolar, por la sobreproducción de moco, por la descamación de las células epiteliales infectadas y por ese barrido ciliar ineficaz. Tenemos que también, si la obstrucción es completa, el aire distal atrapado se puede reabsorber y se pueden presentar lo que son las atelectasias. ¿Cuál es la cuestión? Pues que se genera una hipoxemia a consecuencia de un desequilibrio entre esta ventilación y perfusión y conduce pues a la obstrucción de las vías respiratorias, ya esa captura de aire produciendo lo que es las sibilancias, las atelectasias parcheadas y la hiperinflación bilateral. Tenemos que también para tener en cuenta el epitelio se empieza a regenerar en los 3 a 4 días siguientes a la resolución. Ya en cuanto al abordaje, nosotros tenemos que la Academia Americana de Pediatría pues recomienda hacer un diagnóstico clínico, ya así que la clínica es suficiente, no requiere la realización de radiografía ni otras ayudas diagnósticas. Entonces inicialmente tenemos la historia clínica, la anamnesis, ¿sí? Ver si el paciente ha tenido infecciones de vías respiratorias altas previas, si ha tenido nexo epidemiológico, si tiene factores de riesgo para bronquiolitis, incluso también para bronquiolitis grave. Al examen físico, pues ver importante el triángulo de valoración pediátrica, ¿sí? Que nos permita ver qué medidas adicionales va a necesitar el paciente, identificando esto rápidamente y también pues si hay presencia de sibilancias o no, sin embargo no siempre van a estar presentes. En cuanto a los síntomas que podemos encontrar, tenemos en la vía aérea superior pues rinorrea, congestión nasal y fiebre, de vía aérea inferior tos, sibilancias, taquipnea, las retracciones intercostales, subcostales o supraclaviculares, el aleteo nasal y el quejido. Tenemos que en las apneas, estas se presentan especialmente en bebés prematuros en los primeros 2 meses de vida y pueden ser una manifestación temprana de bronquiolitis. Tenemos que incluso las tasas reportadas de apnea entre los lactantes con bronquiolitis puede ir del 1 al 24%. En cuanto a la evolución de los síntomas, como ya habíamos dicho, puede arrancar con un pródromo, con rinorrea, puede ser con o sin fiebre 2 días previos. Posteriormente hay un cuadro en donde ya se comprometen vías respiratorias inferiores, en donde ya hay una severidad máxima que van del tercer al quinto día. Y ya puede haber una mejoría que ocurre a los 7 a 14 días con el 90% de los lactantes teniendo una resolución de la tos dentro de las 3 semanas. Sin embargo, pues puede tener un curso heterogéneo que puede ser o la estabilidad o el deterioro. En cuanto al examen físico, pues siempre importante lo que son los signos vitales, ¿sí? Si hay taquipnea, si hay hipoxemia, si hay taquicardia. En el patrón respiratorio, evaluar pues si hay esfuerzo respiratorio, ¿sí? Entonces si hay retracciones, cabeceo, aleteo nasal y quejido. También importantes signos de deshidratación debido pues que esta dificultad respiratoria genera deshidratación, entonces tenemos que evaluar cómo está ese llenado capilar, cómo están esas fontanelas, si están deprimidas o si las mucosas están secas o la piel está con pobre turgencia. Y pues a la auscultación nosotros tenemos que se pueden auscultar pues sibilancias difusas o también crépitos, o se puede observar lo que es la aspiración prolongada, o se pueden transmitir ruidos de la vía aérea superior por movilizaciones de secreciones. En cuanto a laboratorios, sí, nosotros tenemos que los gases arteriales están indicados cuando haya signos de dificultad respiratoria grave o fallo inminente. En cuanto a los hemocultivos, cuando hay sospecha pues de sepsis,
En cuanto al cultivo de orina, pues nosotros tenemos que se ha visto una prevalencia estimada de infección del tracto urinario en lactantes que se presentan con bronquiolitis y fiebres de un 0,8%, por lo tanto no está justificada pues en un niño que sospechemos bronquiolitis tomar pruebas de orina, ¿sí? Y tampoco pues se recomienda de manera rutinaria la prueba viral. Eh, Sin embargo, pues ya vamos a abordar un poquito más este tema. En cuanto a lo que es falla respiratoria inminente, nosotros hablamos que es cuando ya hay esos signos de agotamiento como compromiso del sensorio, disminución del esfuerzo respiratorio, y aquí este se debe pues porque no se mantiene una saturación adecuada a pesar pues de la administración de suplementos de oxígeno. En cuanto a la presentación de la bronquiolitis, hay diferentes fenotipos, como es el fenotipo A, B, C y D. En cuanto al fenotipo A, se presenta hasta en un 12%, esto tiene un perfil TH2, es parecido pues como al asma en pacientes atópicos. Entonces, por ejemplo, tiene esas historias de eczema, muchas sibilancias, sin embargo está relacionado con estancias cortas. Está pues asociado más que todo a lo que es rinovirus, y en cuanto al manejo pues se habla de hidratación, oxigenoterapia si lo requiere, la higiene nasal, y también que puede generar beneficio lo que es el beta-adrenérgico y el corticoide inhalado. En cuanto al fenotipo B, tenemos que se puede presentar hasta un 36% de los casos. En este cuadro pueden haber más estertores, sibilancias, tirajes. Entonces tenemos que su estancia hospitalaria es más larga, no está relacionado con atopía, no hay historia de asma. Se encuentra más relacionado a la infección por virus sincitial respiratorio, aunque también por rinovirus. Y en cuanto a manejos, pues también hidratación, oxigenoterapia si lo requiere, higiene nasal, y también indicación de beta-2 y de corticoide inhalado. Ya en el fenotipo C, que se puede presentar en un 34%, aquí hay mucha tos, estertores, hay menos sibilancias, hay tirajes, se puede presentar falla respiratoria, hipoxemia. Está relacionada a infección por virus sincitial respiratorio, sin embargo aquí no responden a beta-2, por lo tanto no está indicada. En estos casos pues se puede indicar lo mismo: hidratación, oxigenoterapia, higiene nasal de sostén, y puede estar indicado lo que es la nebulización con solución salina hipertónica y hialuronidasa, pero pues ya vamos a ver el manejo. En el fenotipo D, que es del 17% de los casos, es el cuadro más frecuente de bronquiolitis, no responde a beta-2, sin embargo es un cuadro leve, incluso no suelen concentar o son de manejo ambulatorio, y aquí se presenta pues como con rinorreas escasas o nulas sibilancias, y la etiología más probable es que sea por rinovirus. En cuanto a la severidad, sí es importante clasificar la severidad y el riesgo de severidad posterior al diagnóstico. Tenemos que la puntuación de Good modificada ha sido validada para calificar pues la gravedad de la bronquiolitis. Tenemos que la puntuación clínica tiene 3 objetivos: una, discriminar pues la gravedad de la bronquiolitis, predecir la hospitalización o permitir la evaluación de la efectividad del tratamiento propuesto. Tenemos varios ítems estos o parámetros, como lo que son las sibilancias, la presencia de retracciones, cómo está esa frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, cómo está ventilando y si hay cianosis o no. Dependiendo de esto, pues se dan puntajes del 0, 1, 2 y 3, y la puntuación final, pues leve menor de 3 puntos, moderado de 4 a 7 puntos y grave mayor de 8 puntos. En cuanto a las ayudas diagnósticas, tenemos que el diagnóstico de bronquiolitis aguda, como ya habíamos mencionado, es clínico, y particularmente en esos lactantes previamente sanos que consultan pues con su primer episodio de sibilancias durante un brote comunitario. En cuanto a la radiografía de tórax, pues tenemos que se puede encontrar si se la realizan. Se puede encontrar hiperinflación, infiltrados macroscópicos típicamente migratorios, atelectasias posobstructivas, llenado peribronquial, ¿sí? Sin embargo, tener en cuenta que la radiografía de tórax no está recomendada de rutina para el diagnóstico ni el manejo de la bronquiolitis.
Tener en cuenta además que la misma anormalidades que se encuentren en la imagen no están relacionadas con la severidad de la enfermedad, ¿sí? Eh, ¿En quiénes se puede considerar? En esos pacientes que tengan una dificultad respiratoria severa, que por ejemplo requieran manejo en UCI o se sospeche de alguna complicación o se quieran establecer también diagnósticos diferenciales. En cuanto a la detección viral, pueden ser muestras nasofaringias, lavado bronquialveolar, del tejido pulmonar, se pueden procesar mediante inmunofluorescencia o por ELISA, PCR o cultivo directo. Sin embargo, no reduce ni los ingresos hospitalarios, ni la estadía, ni la duración del antibiótico. Cuando se ha visto pues que puede estar indicado cuando se quiere hacer un aislamiento del microorganismo, ¿sí? Sobre todo en los casos de estudios epidemiológicos y cuando tengamos un diagnóstico dudoso. En cuanto a otras ayudas diagnósticas, tenemos que pues el número de leucocitos y el recuento diferencial son generalmente normales, ¿sí? Por lo tanto, pues las pruebas de sangre y orina no se recomiendan de manera rutinaria. En cuanto a los gases, no tampoco de forma rutinaria, sino pues en esos pacientes graves. Los hemocultivos, si ya es un paciente que pensamos que o se sospeche que está séptico debido a que la bacteremia es rara, en menos de un 0.1%, y lo que ya habíamos hablado, pues que tampoco está muy frecuente asociada las infecciones del tracto urinario con la bronquiolitis, ¿sí? Sin embargo, hay otras recomendaciones que nos dice que en menores de 60 días con fiebre se los puede estar indicado. Bueno, ya en cuanto a diagnósticos diferenciales, tenemos que en un niño menor de 2 años con un cuadro de tos seca y dificultad respiratoria, pues hay que ver diferentes entidades, entre esto lo que es la crisis asmática, ¿sí? Pues más que todo en niños mayores de 6 meses que tengan un IPA positivo, que por ejemplo tengan un diagnóstico de dermatitis atópica o que tengan sensibilización a algún aeroalergeno. El IPA pues que se hace con pacientes con 3 o más episodios sibilantes en un año y al menos uno confirmado por un médico. Las enfermedades cardíacas congénitas, lo que son las anomalías congénitas de las vías respiratorias, ojo pues con esas aspiraciones de cuerpo extraño, ¿sí? Sobre todo pues cuando hay ausencia de un prodromo. La neumonía, donde se puede ver pues en las imágenes consolidación o se pueden auscultar estertores locales persistentes a la auscultación o que por ejemplo haya un deterioro respiratorio o fiebre nueva. La tosferina, pues caracterizada por esa apnea y paroxismos. Además, tener en cuenta inmunodeficiencias, neumopatías intersticiales, lo que es la bronquiolitis obliterante, fibrosis quística, entre otros. Incluso pues se habla que por ejemplo en esos pacientes con bronquiolitis severas, descartar errores del metabolismo, ¿sí? Errores de datos más que todo del metabolismo, por eso a veces en ciertas indicaciones sí es importante la toma de lo que son los gases arteriales. En cuanto al manejo ambulatorio, ¿cuándo se va a dar? Cuando pues tengamos una aceptación de la vía oral, cuando tengamos los signos vitales estables, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, cuando no tengamos así factores de riesgo para bronquiolitis graves y siempre tener en cuenta el ámbito social, ¿sí? Cómo es su familia y si tienen acceso a la atención en salud. ¿Cuáles van a ser los criterios de hospitalización? Bueno, pues que se tenga una taquipnea marcada, que tenga dificultad respiratoria dado por retracciones intercostales o uso pues de músculos accesorios, aleteo nasal o cianosis. Los menores de 6 meses que tengan pues rechazo parcial o total de la vía oral o independientemente un paciente menor de 2 a 3 meses. Si está deshidratado, si está desaturado, si hay historias de apneas, si tiene pues algunos antecedentes de base que me indiquen algún riesgo, si tenga tolerancia a la vía oral, si pues tenga enfermedad grave según pues también la clasificación de Good y siempre ver pues lo que habíamos hablado del ámbito social. ¿Cuáles son las indicaciones de ingreso a UCI? Pues una saturación menor al 90%, una presión arterial o presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio,
con un oxígeno al 40% o que tengamos una PCO2 mayor a 65 milímetros de mercurio, pH menor a 7,2, que esté bradicárdico o que presente pausas o apneas con bradicardia y o cianosis. En cuanto al manejo, siempre pues arrancar, tener en cuenta las medidas de soporte, monitorización del paciente, siempre muy juiciosos con la oxigenación, la hidratación, siempre pues el mantenimiento de la nutrición. Hay que eliminar la obstrucción mucosa de las vías respiratorias nasales y también pues evitar el aumento del trabajo respiratorio con una estimulación excesiva o el dolor. Entonces, en cuanto al oxígeno, pues nosotros hay indicaciones según la Academia Americana de Pediatría y la NICE, que por ejemplo nos dice la Academia Americana de Pediatría iniciar oxígeno si la saturación es persistentemente menor al 90% y NICE si es persistentemente menor al 92%. Aquí tenemos un estudio randomizado, doble ciego, con una población de 615 pacientes entre los 6 meses a los 2 meses, en donde se compara iniciar oxigenoterapia con una saturación de 90 versus el 94%, en donde se encontró pues que entre estas dos hubo igual tiempo de resolución, menor tiempo de oxígeno suplementario con el inicio con saturación al 90%, menor tiempo hospitalario con el grupo del 90% y entre los dos pues no hubo diferencias en pronóstico a 28 días o eventos adversos. Ahora, en cuanto al oxígeno, sí, pues tenemos dos cuestiones importantes. Lo que es el CPAP, que está más indicado cuando hay una insuficiencia respiratoria inminente, y lo que es la cánula nasal de alto flujo, en donde puede ser utilizada en pacientes con esas bronquiolitis moderadas a grave, y se ha visto que este puede reducir la necesidad de CPAP, incluso pues también de ventilación mecánica invasiva. Aquí pues tenemos estudios comparativos entre la cánula nasal de alto flujo y pues la convencional. Este fue un estudio multicéntrico randomizado controlado en menores de 12 meses que tenían bronquiolitis y requirieron pues oxígeno. Se encontraron dos grupos, uno que recibió terapia de alto flujo y el otro pues oxígeno a terapia estándar. Tenemos que se encontró que no hubo pues diferencia en el tiempo de estancia hospitalaria o de oxigenoterapia. Sin embargo, los niños con bronquiolitis que recibieron oxigenoterapia con alto flujo tienen significativamente menos tasa de necesidad de escalar la terapia por falla terapéutica en relación con los que recibieron oxígeno estándar. Entonces, esas cánulas de bajo flujo, las convencionales. Bueno, en este estudio pues he querido comparar también lo que es CPAP con lo que es la cánula nasal, ¿sí?, de alto flujo, en donde pues se encontró menor riesgo de fracaso terapéutico en los pacientes con CPAP comparados pues con la cánula nasal de alto flujo. Sin embargo, no hubo diferencias en otras variables como la necesidad de ventilación invasiva, estancia en UCI y la hospitalización. Y pues que los eventos adversos fueron más frecuentes en CPAP, sobre todo relacionados a lesiones en piel. Aquí en cuanto a CPAP, pues se realizó una revisión sistemática con 220 pacientes menores de 2 años, en donde se encontró menor taquipnea, reducción de la PCO2, mejoría en los scores clínicos y menor requerimiento de intubación orotraqueal. Sin embargo, pues como se mencionó al inicio, se habla que si tenemos un paciente, ¿sí?, moderado, en donde sabemos que puede progresar a una bronquiolitis severa, se puede iniciar manejo con cánula nasal de alto flujo y esto ha disminuido la necesidad del uso pues de CPAP y también pues de ventilación mecánica invasiva. Y como lo mencionamos anteriormente, CPAP indicado en esos pacientes con una falla respiratoria inminente. En cuanto a la succión nasal, tenemos que se basa pues en la instilación de gotas de solución salina seguido de una succión suave. No se debe realizar rutinariamente o pues si se realiza, la recomendación es que sea de manera superficial y no profunda debido a que pues me puede generar irritación
y edema de la mucosa nasal. Tenemos que es cuando se debe considerar la succión de la vía aérea superior, cuando se tenga dificultad respiratoria, dificultades para la alimentación y apnea. En cuanto a la hidratación, pues nosotros tenemos que este sigue siendo una piedra angular en la terapia. Tenemos que los pacientes con frecuencias respiratorias mayor a 70, que tengan retracciones, cianosis, apnea, tienen más probabilidad de uso de ventilación mecánica y pues también de requerir hidratación parenteral. Tenemos que se deben aumentar las demandas hídricas, determinar el riesgo de aspiración, si es posible pues hidratar por la vía oral, inclusive pues pensar en sonda orogástrica o nasogástrica, o pues ya lo que es el manejo de líquidos endovenosos con isotónicos para evitar el riesgo de hiponatremia en pacientes pues sobre todo que tengan intolerancia a la vía oral y dificultad respiratoria marcada. En cuanto a terapia respiratoria, pues en realidad la Academia Americana de Pediatría no la indican de rutina. En cuanto a guías NICE, nos habla pues que puede estar indicado en pacientes con comorbilidades que se dificulte el aclaramiento de las secreciones, ¿sí? Aquí se revisó una revisión sistemática de 2 ensayos clínicos con una población de 1.249 pacientes, en donde la realización de terapia respiratoria o no generó diferencias en el tiempo de recuperación ni en la severidad y sin embargo pues aumentó la desestabilización y el vómito. ¿Qué otros tratamientos no se recomiendan de rutina? Pues lo que es el uso de antibióticos, lo que es solución salina hipertónica, sin embargo ya vamos a ver ciertas indicaciones, lo que es la adrenalina nebulizada, el salbutamol, montelukast, bromuro de ipratropio, corticoides ya sean sistémicos inhalados, entre otros. Tenemos que en cuanto a los broncodilatadores, como se mencionó, ninguna guía ni NICE ni AAP lo recomiendan. Este es una revisión sistemática de 30 ensayos clínicos en 1992 niños, en donde se evalúa el uso pues del salbutamol o pues también albuterol. Tenemos que sí se encontró una mejoría de scores clínicos, sin embargo, no se encontró diferencias en los ingresos hospitalarios, en la instancia hospitalaria, ni en el tiempo de enfermedad. Y por el contrario, se encontró aumento pues, de las reacciones adversas, tales como la taquicardia, la desaturación y los temblores. Aquí, pues, también hablándonos de lo que son los broncodilatadores, se encuentra pues que no mejoran la saturación de oxígeno, lo que ya habíamos visto que no reducen el ingreso al hospital después de un tratamiento ambulatorio tampoco, no acortan la duración de hospitalización, no reduce el tiempo de resolución de la enfermedad en casa y pues sí puede haber leve mejoría en los pacientes ambulatorios y debe ser sopesados frente a los costos y los efectos adversos de los broncodilatadores. En cuanto a la adrenalina nebulizada, tampoco está recomendada de rutina. Se realizó también este estudio con 19 ensayos clínicos con una población de 2.256 niños, en donde sí se encontró menos admisiones hospitalarias al día, pero sin diferencias ni en las admisiones hospitalarias al día 7 ni en la estadía hospitalaria. En cuanto a los corticosteroides, tampoco están recomendados en esta revisión sistemática de 17 ensayos clínicos con una población de 2.596 niños menores de 24 meses. No se encontró una diferencia significativa ni en el tiempo de estancia, ni en los ingresos hospitalarios, ni en las tasas de readmisión o reconsultas. Sí se encontró pues mejoría de los scores clínicos, pero cuando se hace la combinación, por ejemplo, de dexametasona sistémica y adrenalina nebulizada. En cuanto a la solución salina hipertónica al 3%, pues sí se ha encontrado que reduce el edema de las vías respiratorias, también disminuye el taponamiento de la mucosidad, mejora el aclaramiento mucociliar, se relaciona con la rehidratación del líquido de la superficie de las vías respiratorias, induce lo que es el esputo y la tos. Sin embargo, libera prostaglandinas E2 también, que induce pues, la movilidad ciliar. ¿Qué se ha encontrado? Efectos adversos, sobre todo en pacientes asmáticos relacionados con lo que es la liberación de la histamina y también pues, por ende con aumento de la broncoconstricción.
Además, sí, nosotros tenemos que, aquí es otra revisión sistemática con 28 ensayos clínicos, una población de 40.195, en donde se encontraron resultados heterogéneos con respecto al ingreso y la estancia hospitalaria. Se encontró, pues, por la Academia Americana de Pediatría, que no hay un efectos significativos pues sobre estos desenlaces y pues que pueden estar relacionados con aumento de las secreciones y las sibilancias. La Academia Americana de Pediatría tiene solo una recomendación que dice que sí puede ser considerado pues en pacientes hospitalizados. En este ensayo clínico aleatorizado, ¿sí?, en donde se evaluó a 777 niños menores de 12 meses, en donde se comparó pues esa solución salina hipertónica al 3% versus pues normal, en donde no se encontró diferencias en ingresos hospitalarios. Sin embargo, con la hipertónica al 3% sí se encontró mejoría de los scores clínicos, pero más eventos adversos. En cuanto a la solución hipertónica al 7%, pues se ha encontrado que no reduce la gravedad clínica de la enfermedad, ni la tasa de admisión o duración de la estancia en comparación con la solución salina normal, ni tampoco la combinación pues de la hipertónica al 7% con la epinefrina ha mostrado pues mejorías en las puntuaciones clínicas en comparación con solución salina normal más epinefrina. Aquí, sí, en este estudio de 185 niños con una bronquiolitis moderada, se comparó el uso pues de la solución salina hipertónica al 3% más epinefrina y se encontró que los niños mejoraron significativamente en el grupo con epinefrina y también que la estancia hospitalaria fue significativamente más corta. Entonces, como vemos, sí se puede considerar el uso de la epinefrina nebulizada con solución salina hipertónica, pero más que todo pues al 3%. En cuanto a los antibióticos, pues había una cierta indicación, sobre todo los macrólidos, por el efecto antiinflamatorio inmunomodulador. Sin embargo, no está recomendado de rutina, solo si hay infección bacteriana. Se realizó pues también una revisión sistemática en 7 ensayos clínicos con una población de 824 niños, en donde se comparó pues ese uso de la citromicina con el placebo, en donde no se encontraron diferencias ni en la duración de oxígeno, ni en los síntomas, ni en la estancia hospitalaria, ni reingreso. En cuanto al Montelukast, no está recomendado, ¿sí? Aunque hay unos estudios que se han mostrado pues como menor estancia hospitalaria y mejoría de scores clínicos en las primeras 24 horas, en general los otros estudios han mostrado pues que no hay diferencias en estancia hospitalaria, ni en severidad de los scores clínicos, ni tampoco en la duración de los síntomas. La ribavirina, pues que este es un fármaco antiviral que inhibe la síntesis estructural de proteínas del virus, reduciendo la replicación viral y pues la respuesta de la inmunoglobulina E. No está recomendado de rutina. Se han hecho revisiones sistemáticas en niños menores de 6 meses en donde pues se ha mostrado un menor tiempo de ventilación de 1.8 días. Sin embargo, no se han encontrado diferencias ni en mortalidad, ni en deterioro respiratorio, ni en estancia hospitalaria, ni tampoco en la función pulmonar o la recurrencia. El surfactante pulmonar, tenemos que también se hizo pues esta revisión sistemática en niños menores de 60 meses, en donde tampoco se ha encontrado un menor tiempo de estancia en UCI, ni tampoco diferencias en el tiempo pues de requerimiento de ventilación mecánica. En cuanto al Heliox, pues la función del Heliox es que se genere un flujo de aire más laminar. Con esto pues se puede disminuir las resistencias de las vías respiratorias, menor requerimiento de energía mecánica y con esto menor esfuerzo respiratorio. En Cochrane pues se han realizado revisiones en donde
No se ha visto pues una diferencia en el requerimiento de ventilación mecánica o estancia hospitalaria, que también se ha encontrado menor tiempo de tratamiento, eso sí, al administrarlo por máscara y no por cánula nasal, y que por ejemplo asociado con adrenalina sí puede generar mejores scores clínicos. En cuanto a la adeneasa nebulizada, sí, se ha encontrado pues que en realidad el tratamiento no acorta la duración de la hospitalización ni mejora los resultados clínicos. Bueno, ¿qué complicaciones podemos encontrar en la bronquiolitis? Lo que es la apnea, lo que es la falla respiratoria, manifestaciones extrapulmonares de virus sincitial respiratorio como SIAD, como hiponatremia, alteraciones neurológicas, convulsiones, apneas, arritmia y aumentos de enzimas cardíacas. ¿Qué signos de alarma para tener en cuenta? Que se tenga un empeoramiento del trabajo respiratorio, que digamos la ingesta de líquido sea del 50 al 75%, sin embargo el pañal esté seco por unas 12 horas, que se presente apnea o cianosis o cuando ya se tenga agotamiento. ¿Cuáles son los criterios de egreso? Lo que es la adecuada alimentación oral, que tenga un buen patrón respiratorio, que esté saturado, que los cuidadores estén capacitados y se tenga un adecuado seguimiento ambulatorio. En prevención, sí, importante, pues tener en cuenta lo que clásicamente hemos tenido, que es el palivizumab, que este es el anticuerpo monoclonal producido mediante tecnología de ADN recombinante. Este va a estar dirigido contra el sitio 2 de la proteína F del virus sincitial respiratorio, que recordemos este está relacionado pues, con la adhesión de las células huésped. Y este es un sitio bastante conservado del virus, ¿sí? Tiene un efecto de neutralización, el palivizumab, y de inhibición pues, de esta fusión. En cuanto a dosis, se habla de una dosis de 15 miligramos por kilo una vez al mes durante un máximo de 5 meses durante los meses epidémicos. ¿Qué se ha encontrado con palivizumab? Pues una reducción del 55% en las hospitalizaciones por infección pues, por virus sincitial respiratorio. Tenemos que en los niños prematuros, pero pues sin displasia bronquiopulmonar, una reducción del 78% en las hospitalizaciones, y en los niños con displasia bronquiopulmonar una reducción del 39%. ¿Cuáles son las indicaciones del palivizumab? Los recién nacidos pretérminos que no tengan otra patología, menores de 29 semanas, hasta menores pues, de un año de edad cronológica. En los pretérminos menores de 32 semanas con displasia broncopulmonar, que tenga alguna enfermedad pulmonar o neuromuscular en el primer año de vida, pacientes con inmunosupresión severa en los primeros 24 meses de vida y también con cardiopatías congénitas que tengan alguna repercusión hemodinámica. Bueno, ¿qué hay de nuevo? Tenemos el nirsevimab, que todavía no se encuentra en Colombia, tampoco pues está aprobado acá, en donde pues también es un anticuerpo monoclonal, el cual irá contra el sitio antigénico 0 de la proteína F del virus sincitial respiratorio en su conformación prefusión. Tenemos que este es el sitio antigénico con mayor potencia de neutralización, incluso con afinidad in vitro hasta 100 veces mayor que el palivizumab. Este puede neutralizar tanto virus sincitial respiratorio A como B y se ha documentado mayor capacidad neutralizante, pues como dijimos que el palivizumab, 50 veces más potente. Además que la duración de la protección proporcionada con una única dosis de nirsevimab es de al menos 5 meses. Entonces también se asocia a mayor adherencia. ¿Cuáles son las indicaciones de nirsevimab? También se amplían más, en donde por ejemplo son en niños sanos menores de 8 meses que entran en su primera estación respiratoria del virus sincitial respiratorio, o los niños de 8 a 19 meses que tengan un riesgo aumentado o una enfermedad severa por virus sincitial respiratorio. También tenemos, por ejemplo, en menores de 6 meses que entran a la primera temporada de virus sincitial respiratorio, esto por la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, y pues que tengan indicaciones para uso de palivizumab o que tengan entre 29 a 35 semanas de gestación con cardiopatía con compromiso hemodinámico. Entonces aquí nosotros empezamos a ver las diferencias en donde podemos ver que las dosis, el número de dosis, ¿sí? Entonces nirsevimab solo una dosis,
palivizumab pues 5 dosis, en donde pues esto también disminuye la adherencia al tratamiento, y también pues las indicaciones que son mucho más amplias en el nirsevimab, que incluso pues incluye niños sanos menores de 8 meses sin ninguna otra antecedente. ¿Qué se ha encontrado en cuanto a estudios para nirsevimab? Ensayo clínico aleatorizado, de una población de 1.453 niños, pretérminos entre las 29 y 34 semanas, en donde se demostró que la infección del tracto respiratorio inferior que requirió atención médica fue de un 2.6% con nirsevimab en comparación a un 9.5% con el placebo. Y que también la hospitalización fue en comparación a un 0.8% con nirsevimab en comparación del placebo un 4%. Este otro estudio publicado por el New England Journal of Medicine, publicado en el 2023, en donde también nos habla pues de un ensayo aleatorizado en menores de 12 meses con una edad gestacional a las 29 semanas que estaban entrando en pico respiratorio tanto en Francia, Alemania y Reino Unido. Fue una población de 8.058 bebés, en donde 4.037 recibieron nirsevimab en relación a 4.021 pues que recibieron la atención estándar, en donde se encontró pues que la eficacia de nirsevimab contra la hospitalización fue del 89.6%, y que la infección por virus sincitial respiratorio muy grave ocurrió en 5 bebés en el grupo de nirsevimab en comparación a 19 bebés en el grupo pues de la atención estándar, mostrando una eficacia del 75.7%. Y en cuanto a la atención médica, tenemos que 11 bebés la requirieron en el grupo de nirsevimab y 60 en el grupo de atención estándar, mostrando pues una eficacia del 83.2%. En conclusión, pues tenemos que el nirsevimab protegió a los bebés contra hospitalización e infección grave en infección del tracto respiratorio inferior asociada al virus sincitial respiratorio en condiciones que se asociaban a entornos del mundo real. Este es otro estudio, ¿sí?, que es el estudio MELODY, realizado entre el 2019 y el 2020, en donde se incluyeron 1.490 pretérminos tardíos entre 35 a 37 semanas y recién nacidos sanos. 994 recibieron nirsevimab y 496 placebo. Aquí pues se tuvo una eficacia del nirsevimab del 76.4%, sin embargo no se tuvo una adecuada estadística en cuanto a la incidencia de ingresos por virus sincitial respiratorio, debido a que en ese momento pues ocurrió lo que es la pandemia por COVID-19. ¿Qué más tenemos de nuevo, de novedades? Pues la inmunización materna, ¿sí? Tenemos que para esto pues tenemos la vacuna contra el virus sincitial respiratorio administrada durante el embarazo, lo cual ha demostrado resultados eficaces contra la enfermedad grave de las vías respiratorias inferiores asociadas al virus sincitial respiratorio en los bebés de estas mujeres vacunadas, ¿sí? Este es un estudio en donde se incluyeron 3.682 participantes maternas que recibieron la vacuna en comparación a 3.676 que recibieron el placebo. Estas pacientes pues con semanas entre las 24 a las 36 semanas, y tenemos que aquí se produjo enfermedad grave de las vías respiratorias inferiores dentro de los 90 días posteriores al nacimiento en 6 bebés de mujeres en el grupo de la vacuna en comparación a 33 bebés de mujeres en el grupo placebo, ¿sí?, mostrando una eficacia de la vacuna de un 81.8%. Además, se presentaron 19 casos y 62 casos respectivamente en los 180 días posteriores al nacimiento pues de la enfermedad grave por virus sincitial respiratorio, mostrando una eficacia de la vacuna del 69.4%. Esta vacuna fue aprobada por la FDA el 21 de agosto del 2023, dosis pues de 0.5 mililitros de forma intramuscular entre las 32 a 36 semanas. Como podemos ver, aquí se amplía pues este rango de la edad gestacional, debido pues que sí se ha asociado a abortos, ¿sí?,
Por lo tanto, se amplió estas edades gestacionales para su aplicación. Sin embargo, pues continúa los estudios y tampoco pues el riesgo se ha demostrado ser muy alto. Bueno, muchas gracias.